Néstor Humberto Martínez versus Daniel Coronel. La polémica contra el fiscal general de la Nación que desató la columna de este domingo en Semana no cesa. Este es el tema más importante del día y este es El Diario, el podcast en el que los periodistas de la revista les contamos lo que se está moviendo hoy. Yo soy Cristina Castro, directora de Semana.com, y hoy con José Monsalve y Joana Álvarez, los editores judiciales de la revista, les hablaremos sobre la controversia que se ha levantado después de la columna de Daniel Coronel este fin de semana llamada El Fragmento Perdido. Hoy es lunes 14 de enero y con la producción de David Gallego comenzamos el primer episodio del diario en este año. Este fin de semana, el columnista de la revista Semana hizo una publicación que levantó ampolla en la Fiscalía y especialmente en el fiscal general Néstor Humberto Martínez. A raíz de esa publicación, el alto funcionario anunció que pedirá rectificación por parte del periodista. Joana, cuéntenos cuáles son los elementos de esta columna que desató una controversia que aún no para. Cristina, buenas tardes. Pues las grabaciones de la DEA vuelven a estar en el ojo del huracán, esta vez por las entregas fragmentadas que ha hecho la Fiscalía a la Corte Suprema de estos audios. Se trata de las conversaciones que sostuvo el abogado Leonardo Pinilla, conocido con el alias de Porcino, con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Leonce. Esto fue en la época en que él fungía como colaborador de la DEA. Estas grabaciones fueron las que desataron lo que hoy conocemos como el cartel de la toga. El siguiente aparte fue el que motivó este fin de semana un fuerte choque entre la Fiscalía y el columnista Daniel Coronel. Lo que escucharán a continuación hizo parte de un especial de la revista Semana llamado Los audios que pusieron en jaque a la cúpula de la justicia. Leonidas Justo. Yo me acuerdo, yo cobré ahí y fue que yo nos paramos. Cuando cobramos los de Alfredo Sonovino, ya que después la estrategia y se organizó esa vaina. Pero ¿cuánto no nos gastamos? Por lo menos 1000 barras sacando los libros, sacando todas esas montadas, esas vainas, un trabajo de puta. Y la ponencia viene positiva, viejo, ¿vale? Claro. La ponencia viene positiva, se nos está demorando, pero el día que de Monseco, Rodrigo Noguera, que es un man que quería presentar, que se man sí es llave, el fiscal me dijo, yo no le dije para el tema tuyo, te voy a cerrar. Pero cuando dijo lo de Antonio, él no lo conocía a mí. Sí, yo los he escuchado hablar, sé que son unas personas serias. Yo te siento con Néstor Humberto como eso. Yo le llevé a Luis Alfredo, nos sentamos a desayunar, me dijo, mira, hay un tema complejo porque el tema tuyo, que marica con la sala penal es llave de ese man. O sea, la luz verde que nos dieron a Luis Alfredo y a mí fue, háblense con Rodrigo Noguera y con el fiscal general llave. Digo, un día, si quieres, dígame cuándo y yo lo traigo aquí a mi oficina y almorzamos con él. Pero planteó el tema. Bueno, esta no es la única mención que hay del fiscal en estos audios sobre ese presunto acercamiento que están intentando a través de Leonardo Pinilla. La siguiente grabación también hace parte del especial de Semana. ¿Cómo han hablado tan mal de ti que grabas a la gente que no sé qué hay en conversar, marica? ¿Quién grababa? No, pero la gente llegó como Alejandro y él es fiscal general, marica. La advertía contigo. Eso dice él. Ese man no hay que sentarse con Noguera, ese man sí es una ficha llave de ese man. Yo fui a un desayuno con el Luis Alfredo y nos quedó de sentar con él ahí. Lo que pasa es que yo no me atreví a decirle el tema tuyo en su ahí mismo porque no jodan, o sea, de pronto no fuera prudente. El día que yo estaba con Luis Alfredo, él y yo desayunamos, que me invitó. A cuenta estaba Carlis Camargo, no llevaba como 3 horas esperando que la atendiera para que la ayudara. La primera parte de la columna de Coronel dice, comillas, el nombre del fiscal general Néstor Humberto Martínez es mencionado en las grabaciones de la DEA que permitieron la extradición a Estados Unidos del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y de su cómplice el abogado Leonardo Pinilla, alias Porcino. El fiscal Néstor Humberto Martínez, que hace meses recibió de las autoridades estadounidenses estas evidencias, no las ha enviado completas ni a la Corte Suprema de Justicia que procesa a los políticos involucrados, ni a la Comisión de Acusación de la Cámara que procesa a los magistrados que tienen competencia sobre el propio fiscal general. Y continúa Coronel en su texto publicado este fin de semana, comillas, resulta especialmente llamativo que entre los fragmentos omitidos esté la mención específica que uno de los hoy condenados hace del fiscal general.
La grabación de audio es uno de los secretos mejor guardados y resguardados de la Fiscalía General. Sin embargo, esta semana logré tener acceso a la transcripción oficial realizada por la investigadora judicial Adriana Cecilia Díaz Castro. Cierro comillas. En su columna, Coronel continúa hablando sobre el contenido de estas grabaciones y recoge esos episodios que demostrarían también una cercanía de Néstor Humberto Martínez con el rector de la Universidad Sergio Arboleda, incluyendo además lo relacionado con que se dio el nombramiento del fiscal Leonardo Espinosa, quien era decano de la misma universidad. El columnista además también recoge una declaración que rindió el fiscal delegado ante la Corte Suprema, es decir, el fiscal Jaime Camacho, uno de los colaboradores más cercanos de Martínez, ante la comisión de acusación. Ese escenario fue el lugar donde se ha dado el juzgamiento del exmagistrado Leonidas Bustos, uno de los implicados principalmente en el escándalo de la toga, y allí Camacho dio explicaciones de cuál fue el trámite que se le dio a estos audios. Escuchemos. Aquí refiere Leonardo Pinilla que se sentó con el doctor Néstor Humberto Martínez Neira a desayunar con el doctor Luis Alfredo, supongo yo que es el doctor Luis Alfredo Ramos. ¿Por qué bajo ese mismo criterio no se puso a disposición de la Comisión de Investigación y de Acusación de la Cámara de Representantes copia de estos fragmentos para que iniciase una investigación en contra del fiscal general de la Nación, quien también es enunciado, señalado allí, de que se sentó con Pinilla a hablar del caso de Luis Alfredo Ramos? Pues yo creo que la valoración no me corresponde, pero si se trata de obtener una pregunta, una respuesta, pues desayunar no es delito, manipular procesos sí. ¿Quién fue quien impartió la orden para que se extrajesen fragmentos de ese CD y fuesen puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para su ulterior investigación? El señor fiscal general de la Nación. Joana, justo el domingo el fiscal no se encontraba en la ciudad, pero reaccionó muy rápidamente a esta columna que hizo de Daniel Coronel. De hecho, pues fue muy curioso la forma como el fiscal respondió a esta publicación y fue con un comunicado de prensa que posteriormente cambió muy rápidamente. Por la tarde, el fiscal también publicó varios videos en los cuales intentó desestimar la acusación que incluía la columna de Coronel. Cuéntenos cómo se da estas explicaciones que él intenta dar el domingo y que finalmente decide pues no darlas públicamente el lunes a los medios de comunicación. Así es, Cristina, pues el domingo publicó 3 videos, para ser más exactos, están publicados en su cuenta de Twitter, en la cuenta de Twitter de la Fiscalía, y adicionalmente acaba de publicar 9 trinos en donde da punto por punto su versión acerca de estas grabaciones. Sobre este último aspecto que acabamos de escuchar, que es lo relacionado con el fiscal Camacho, hay un elemento nuevo, y es que el fiscal Martínez asegura que fue Jaime Camacho quien le propuso enviar a la Corte Suprema de Justicia un disco duro con 13 archivos de video y de audio, ¿no? Y en un oficio fechado el 15 de agosto del año 2017. Esto es contrario, digamos, a lo que uno logra extraer de la declaración que entregó Camacho ante la comisión de acusación, donde pues él habla específicamente que quien da la orden es Martínez. Pues bien, lo que hace Martínez es publicar una carta donde Camacho pone a disposición esta información, dice: fragmenté estos 13 archivos y le leo textualmente lo que dice la carta. Lo anterior, para que si usted lo estima, las entregue a la Corte Suprema de Justicia por las menciones que se hacen de posibles irregularidades en el trámite de los procesos que se adelantan en esa corporación con relación a los señores Musa Besaile, Luis Alfredo Ramos, Hernán Francisco Andrade, así como de otras actuaciones. Joana, hay otro punto importante que tiene que ver con lo que se revela en esas conversaciones de Leonardo Pinilla, y es la supuesta existencia de un desayuno en el que habrían estado el exgobernador Luis Alfredo Ramos, que quien pues sabemos tiene un proceso pendiente en la Corte Suprema de Justicia, y también pues habría estado
el fiscal Néstor Humberto Martínez. Eso fue lo que él le dice a Alejandro León en la conversación. Él dice que Néstor Humberto Martínez sería llave, en palabras de él, del fiscal general, y que por eso pues se habría dado esta reunión. ¿Qué ha dicho el fiscal sobre si ese desayuno se dio o no se dio? Pues ya vamos a escuchar en boca del mismo fiscal las explicaciones que le ha dado Cristina. Por supuesto, ha negado rotundamente reuniones con Leonardo Pinilla y pues menos reuniones para hablar del tema de Luis Alfredo, sus problemas legales con Luis Alfredo Ramos. Pero pues adicionalmente él ha sido muy enfático en que esta información fue fragmentada y enviada a la Corte Suprema de Justicia por unas razones muy específicas, pero que en lo que tiene que ver con las menciones que se hace del fiscal general, estas están en poder de este alto tribunal desde el comienzo. Escuchemos lo que dijo. El 15 de agosto del 2017 recibimos de manos del gobierno de los Estados Unidos unas grabaciones en el caso del exfiscal Moreno. De ellas, el fiscal de conocimiento hizo 13 archivos de audio con sus transliteraciones para ser remitidos a la Corte Suprema de Justicia. Y así se hizo de manera inmediata, porque se trataba de asuntos relacionados con personas que no pueden ser investigadas por la Fiscalía por tener fuero constitucional. Dentro de esos audios y esas transliteraciones estaba incluida la que se refería al fiscal general de la Nación, y se remitió entonces a la Corte Suprema de Justicia, tanto la transcripción como el audio, de tal manera que falta a la verdad el periodista Daniel Coronel cuando en sus 2 escritos de la revista Semana afirma que hay un fragmento perdido inicialmente en las transliteraciones y hoy dice que también el audio respectivo. No, ambos elementos probatorios fueron enviados con la mayor pulcritud al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, como tiene que ser. Entonces hay que preguntarse quién es el que está desinformando al país y con qué propósitos. Por eso mañana pediré públicamente la rectificación de las columnas del señor Coronel. Sobre lo que usted acaba de preguntar, pues precisamente el fiscal general aprovechó y amplió su versión alrededor de si esas reuniones se celebraron o no. Como ya se lo anticipé, él niega rotundamente que se hayan realizado y pues da detalles de cómo son estas relaciones con estas personas acá mencionadas. José, hay otro tema clave y es por qué se hace esa fragmentación de la información. Usted pues es el editor judicial, ha cubierto mucho tiempo estos procesos. ¿Cuál es la explicación que da la Fiscalía a que esa información no se haya entregado de manera completa? Sí, Cristina, en el hilo de los 9 trinos que publica esta tarde la Fiscalía respondiendo a la columna de Coronel, un par de estos trinos se ocupan de ese asunto. Y básicamente son 2 argumentos que presenta la Fiscalía para explicar, dar cuenta de por qué el material fue fragmentado cuando se le dio traslado de este a la Corte Suprema. Por un lado, explica la Fiscalía que la ley procesal colombiana tiene limitaciones legales en el tratamiento probatorio y que los propios jueces han avalado que se dé traslado de forma fragmentada de estos materiales. Por otra parte, la Fiscalía explica que en el acuerdo de colaboración con Estados Unidos, que es, digamos, la autoridad judicial que obtiene este material, se tiene ese compromiso de que no se puede revelar plenamente porque la ley federal de este país restringe que se conozca íntegramente. De esta forma, la Fiscalía trata de responder a 2 de los cuestionamientos que le hace Coronel en su columna. El columnista también en el Facebook Live que hace desde la revista, así como en varias entrevistas que dio hoy en las principales emisoras del país, se reafirmó en sus acusaciones y señaló que no va a rectificar, que se ratifica en lo dicho y que esperará cuál es la petición de rectificación que formula la Fiscalía, la cual hasta ahora, pues al cierre de esta tarde, no conocemos. Escuchemos un poco los argumentos, las posiciones que ha defendido Daniel Coronel en este debate.
cuenta de que el fiscal, pretendiendo desviar el punto del debate, me está atribuyendo cosas que no he dicho o está haciendo interpretaciones de cosas que he dicho también para no contestar a las que realmente he dicho y al punto de esto. Vamos a poner las cosas en perspectiva, vamos a hablar claramente de lo que está sucediendo. Yo lo que digo es que él no mandó las grabaciones en sí misma y no mandó las grabaciones completas, y que es supremamente grave que a la comisión de acusaciones no hubiera llegado el fragmento en donde justamente él es señalado. ¿Por qué? Porque la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es la competente para procesarlo a él como fiscal. ¿Qué debiera haber hecho? Debió haberse declarado impedido. Debió impedir que su delegado actuara porque el mismo fiscal estaba mencionado en los mismos hechos, así como ha pasado con el caso de Odebrecht. Por esa misma razón fue necesario nombrar un fiscal ad hoc, aunque sea un fiscal ad hoc tan relativo como el doctor Espinosa, que como vemos es subalterno de su amigote, el doctor Rodrigo Noguera, a quien además le nombró a la hija como persona directiva de la Fiscalía General de la Nación. Por cierto, paralelamente a esto, un hijastro del doctor Rodrigo Noguera fue nombrado por el doctor Iván Duque como director de Coldeportes. Se trata de Ernesto Lucena, que es hijo de su esposa, de su segunda esposa, Zaida Barrera. Más tarde, el fiscal sacó un video que también es habilidoso, en donde pretende decir que él sí mandó los fragmentos. Es que lo que se le está preguntando es por qué no mandó la grabación integralmente, por qué hubo una manipulación de una prueba determinando estos 13 pedazos sí van y lo demás no va. ¿Con cuál criterio y bajo qué autorización legal el fiscal puede hacer la manipulación de una prueba en función de determinar qué merecen estudiar los investigadores competentes y qué no? Eso es lo que me parece que es lo más serio. Y lo central, ustedes no pueden dejarse sacar de ahí, es que los miembros del cartel de la toga dicen que el fiscal se reunió con interesados a instancias de un amigo de él para llevar su tema a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver a dónde para esto. El fiscal desde luego tiene derecho a dar sus explicaciones y a que se le siga un debido proceso, pero lo que no puede ser es juez y parte. Él no puede estar al mismo tiempo investigando estos hechos a través de un delegado directo suyo y ser mencionado en estas grabaciones. Eso es lo que no se puede permitir en una democracia. Por eso, no pierdan de vista mañana esto. El fiscal va a tratar de desviar los puntos de atención del debate para limpiarse las manos, voltear los reflectores hacia la forma y no hacia el fondo, y el fondo es uno solo. ¿Por qué aparece mencionado en las grabaciones del cartel de la toga? 1. ¿Por qué no mandó integralmente las grabaciones a la autoridad competente, incluyendo a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que es la que lo investiga a él? Esas preguntas son las más importantes para responder. Bueno, pues evidentemente hay gran expectativa sobre ese recurso que presentará Néstor Humberto Martínez. Se sabe que está trabajando en eso y que lo anunciará muy pronto al país. Podrán encontrar esa información en nuestro portal en semana.com, que haremos un seguimiento del tema. Joana, muchas gracias por acompañarnos. José, muchas gracias, y pues este fue el primer podcast de este año. Los esperamos a todos que se conecten a partir de las 5 de la tarde con nosotros para que les podamos contar los temas que hemos trabajado día a día en nuestra redacción.